Continuamos la lectura de los Hechos de los Apóstoles en esta cincuentena pascual, y cada uno de los textos escogidos para la liturgia diaria tiene su pequeño matiz que nos ayuda. En este caso, la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Estamos hablando de donde por primera vez se llaman los seguidores de Jesús cristianos. Pero la palabra de Dios significa que la predicación, la evangelización, va creciendo y se multiplicaba. Lo cual nos indica que esa comunidad era una comunidad viva. Era un grupito de cristianos, se llamaban cristianos a partir de este momento, y continuaban predicando en las sinagogas y ayer ya a los griegos. De tal manera que Bernabé se fue a Tarso por Saulo, es lo que escuchábamos ayer, ¿no? Y lo trae allí en Antioquía, y allí es donde estuvieron un año y aquella comunidad creció. Por tanto, nosotros que escuchamos esta palabra estamos llamados a ser una comunidad viva, donde la palabra de Dios esté activa, la predicación, y vaya multiplicándose por la gracia de Dios y vaya creciendo. Una comunidad nunca es estática. O sea, no se trata de decir, bueno, qué bien estamos aquí, el Señor nos ha reunido, vivimos una vida comunitaria, pero estamos inquietos porque queremos que esta palabra de Dios, que ahora está allí en estos lugares porque los han arrojado fuera de Jerusalén, y por tanto lo que era un mal se convirtió en un bien, porque fueron llevando el anuncio de Jesucristo a los distintos sitios donde iban aquellos que habían sido expulsados. Bueno, pues iba creciendo y se multiplicaba. Una comunidad es siempre misionera. Esto se ha olvidado en estos últimos tiempos, porque como se lee de cualquier manera a veces las reflexiones que en su momento hicieron en el Concilio Vaticano II, pues bueno, pues cada uno con su conciencia, cada uno con su propia religión, cada uno según el Señor, bueno, eso es un asunto, pero no es lo mismo caminar en penumbra, no es lo mismo caminar en la oscuridad que caminar en la luz. Por tanto, la Iglesia es misionera, primero por el mandato del Señor y tal mundo entero, y por tanto hay que cumplir ese encargo. Y lo segundo es porque lo que llamamos entre nosotros, nada menos que es el ofrecimiento de la salvación y de una salvación plena. Lo que queremos anunciar es el camino adecuado, es la propuesta de Dios Padre, que en su Hijo ha venido a redimirnos y a salvarnos. Uno, cuando tiene un tesoro que decide no cualquier cosa, sino la salvación o la condenación, pues tiene que anunciarlo imperiosamente. Lo tiene que hacer con decisión y con valentía. Como esta primera comunidad que estamos aquí, donde por primera vez se llamaban cristianos, que iba creciendo y se multiplicaba. No es una comunidad abstracta. Las comunidades nunca son abstractas, en el sentido de decir, bueno, pues los de Santa María o los de la parroquia de San Pedro, bueno, podemos hablar así, pero no. ¿Quiénes estaban allí? Dice, había algunos doctores, maestros, tal, y da nombres. No, pues estaba allí Bernabé, Simeón, Lucio, estaba Managén, estaba... Pues, es concreta. Y es que es para nosotros el tema de la concreción, el tema de los nombres, la biografía de las personas, tanto que algunos la Iglesia los canoniza, los pone como canon, como regla de vida para nosotros. Es importante. Importante es Bernabé. Bernabé pasa desapercibido porque quien se lleva la palma es San Pablo. Pero incluso cuando están en Antioquía han ido a la sinagoga. Y es cuando se enteran de que están anunciando también a los griegos, y Bernabé viene desde Jerusalén. ¿Quién es Bernabé? Bernabé es uno de estas personas primeras que fue muy generoso, dice los Hechos de los Apóstoles, que vendió un campo y lo puso, lo que había como producto de la venta, lo puso a los pies de los apóstoles para generar una comunidad donde hay comunión en la oración, en la comunión, incluidos los bienes, en la fracción del pan, en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Este hombre generoso es el que va allí, y viéndole él también, pues va creciendo, y entonces cuando se va por Pablo, y están allí, y desde allí ahora, pues aprendemos otra cosa. Siendo una comunidad viva, de nombres concretos, es misionera,
porque llevan sus entrañas el anuncio del Evangelio, cumpliendo el encargo del Señor, y tienen un método de trabajar, un modo de trabajar, y nosotros lo hemos de aprender de ellos. Queriendo nosotros llevar el Evangelio a todos los que están aquí en Alcalá de Henares, a todos los de la diócesis, a todos los que están en las casas vuestras, ¿no? ¿Qué método hemos de seguir? Pues ya lo veis, ¿no? Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, o sea, se reunían para la fracción del pan y el culto, y ayunaban, y esto forma parte ya son matices de las características de esta comunidad primera. El Espíritu Santo, escucharon ellos por la oración, porque el Señor así se lo inspiraba, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hasta ahora solo iban a las sinagogas. Empezaron un poquito abriendo a los griegos, que igual por curiosidad preguntaban, o igual ellos tomaron la iniciativa ya de hablar a algunos de los griegos. Los griegos son como nosotros, los gentiles, los que no son de la etnia del pueblo judío, sino siendo el pueblo elegido, era un pueblo elegido para que a través de él, depositario de las promesas a los patriarcas, llegase la salvación a todas las naciones, lo que hemos dicho en el Salmo: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Pero me interesa destacar que ellos oran juntos, están abiertos a la voz del Espíritu Santo, a la inspiración del Espíritu Santo, y en un momento determinado pues sienten, dice, bueno, pues ya que hemos empezado aquí a llevar el Evangelio a los griegos, bueno, pues hemos de comenzar la misión. Y es cuando nacen, no solo en los sitios donde viven o donde se han dispersado por la persecución, sino ya que quieren organizarse como misión. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo, y los vamos a mandar, pues ahora se van, es el primer viaje, estamos en el año 41, que es todo muy reciente, pero ves cómo ya se están organizando para la misión. La primera misión es un primer viaje corto que hacen a Chipre, y se van allí a Salamina y van allí a la sinagoga. Pero desde ahí, los viajes ya de San Pablo, etcétera, etcétera, van a continuar. Por tanto, son características para nosotros. ¿Cuál es el método? Después de ayunar, después de orar, les impusieron las manos y los enviaron. Y eso pasa entre vosotras y tiene que continuar pasando, ¿no? O sea, ya diríamos, dentro de lo que es la regla de vida propia, pero diciendo, bueno, ustedes dos ahora van a ir a tal sitio y ustedes van a ir a tal sitio. ¿Por qué? O mira, nos están requiriendo de tal sitio. Porque somos una comunidad, vivimos escuchando la enseñanza de los apóstoles, vivimos en la oración y el culto, vivimos en la comunión de bienes, vivimos en la predicación temprana, la Eucaristía que nos edifica, y queremos llevar adelante la predicación del Evangelio. Queremos llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado, con esa misma disponibilidad, con esa apertura a lo que el Espíritu Santo nos vaya sugiriendo en cada momento, que es muy importante, y con el método del ayuno y de la oración. Después ya, poniéndoles las manos para que sobre ellos descienda la fuerza del Espíritu Santo, ya se van allí. ¿Y qué van a hacer en Chipre? Pues no lo saben, pero saben que habrá una sinagoga y que allí empezarán. Y si después donde van no hay una sinagoga, pues irán a la plaza, y si no, pues donde sea, porque ellos van a ser una comunidad que el Señor había ya determinado que iba creciendo y se multiplicaba, y llevaban en el corazón la misión. Bueno, ¿ves? Este texto de los Hechos de los Apóstoles da pinceladas y matices para que nosotros entendamos también que vivimos en el hoy, cuando era también el hoy de entonces, el año 41, cuando empieza este primer viaje de San Pablo. Llegados a Salamina, allí en Chipre, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Muy bien. El Salmo nos invita a que no perdamos de vista, porque ahora está más atenuada la misión. Da la impresión de que ya, bueno, pues vivimos ya en los medios de comunicación que tenemos, ya está todo atenuado, pero no, la misión es igual. Es decir, nosotros estamos con el corazón dispuesto para que el Señor se sirva de nuestras personas de tal manera que a nadie le falte la luz del Evangelio, porque insisto, no es lo mismo caminar en las tinieblas, caminar en la penumbra, caminar en la honradez solo de nuestra conciencia, que caminar a plena luz. Bueno, pues ahora el textito con el que iniciamos con el Aleluya, la entrada en el Evangelio, nos recuerda este tema, el más importante del que destaca el Evangelio. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Otras veces en el Evangelio de San Juan, que es lo que vamos leyendo,
pues dice yo soy el pan de vida, o yo soy la puerta, o yo soy el buen pastor, ¿no? Aquí es el tema del prólogo, ¿no? Él es la luz de la vida, no le acujeron, pero él se presenta, yo soy, el título de Dios, en este caso, la luz. ¿La luz qué es? La luz es la verdad. La verdad en un doble sentido. Verdad como cumplimiento de las promesas. Ahora es lo que pedía cuando hablaba con la samaritana, que llegará un momento en que adorarán en espíritu y en verdad. En verdad significa en la verdad ya completa, revelada por Jesucristo, por tanto Él es la verdad, y en Él adorarán al Señor, ¿no? En la verdad. Ese es el primer sentido, en el sentido del cumplimiento de las promesas. Y en el sentido del conocimiento de todo lo que es la verdad que Dios nos ha revelado y que nos ha dado a conocer, ¿no? Cumplimiento de promesas y plenitud de conocimiento, plenitud de la verdad, que no se acaba solamente en la inteligencia, conociéndola, sino viviéndola. La verdad es para vivir en ella. ¿Por qué? Porque quien no vive en la verdad vive en las tinieblas, y en este caso las tinieblas ¿qué son? La falta de conocimiento, el desorden de la libertad y de la voluntad, el ser atrapado por las cosas que este mundo nos ofrece, y por tanto es buscar la noche para escondernos. En cambio, el que vive en la luz, pues vive a pleno día y sus obras manifiestan pues lo que el Señor ha ido regalándole para mayor gloria de Dios, que es las propias obras. El que cree en mí, en este caso, dice Jesús, cree en el que me ha enviado. Y por tanto, este método también para nosotros es muy importante. El método de la comunidad cristiana y el método del modo de obrar de Jesús. Jesús nunca se presenta, es decir, como aquel, sino el que es enviado. El que es enviado por el Padre. Esta, diríamos, en principio, vinculación con el Padre, al cual va a orar en silencio y se retira para arrancarle su voluntad, es determinante en el Evangelio, particularmente en el Evangelio de San Juan. Porque nos da a nosotros también el método a seguir. Nosotros hemos de disminuir, hemos de desaparecer para que aparezca el que nos ha enviado. Yo estoy aquí y estoy cumpliendo el encargo que me ha hecho el Padre. Todo lo que Él me ha dicho, yo lo hago. Todo lo que Él me ha dicho, yo lo digo, ¿no? Y esto para el evangelizador es muy importante, porque no se presenta a sí mismo. Se presenta presentando a aquel que le ha enviado. Siendo Él, a la vez, Dios, que ha querido ocultarse en la humanidad, tiene que hacer referencia al Padre que lo ha enviado. Yo hago las obras de mi Padre. El evangelizador siempre habla en nombre de alguien, en este caso de aquel que nos envía, Dios nuestro Padre, que a través de Jesucristo proponemos como salvación para el mundo con la fuerza del Espíritu Santo. Y he venido al mundo como luz, para que entendáis lo que es la verdad. Seríamos nosotros verdaderamente inconscientes y desagradecidos si no quisiéramos expandir esta luz. Es la luz de la resurrección, es la luz que aclara el caminar de nuestra vida. Y por eso, más allá de lo que es ese impulso de la misión, el Señor nos hace crecer y vivir anunciando la palabra de Dios como una comunidad misionera, sabemos que no iluminamos con nuestra luz propia, sino con la luz suya, porque Él es la luz. Y recibiéndolo de Él, nosotros podemos también ser luz para los demás, ¿no? Pero lo que se decide en esta luz es la vida eterna. Yo hago lo que el Padre me dice, sé que su mandato es vida eterna. Y esto que yo os digo en nombre de mi Padre es lo que os va a juzgar. Si seguimos o no seguimos a Jesucristo. Por lo tanto, la responsabilidad es el último aspecto a señalar en este Evangelio. Hay una responsabilidad en la respuesta. No habéis querido vosotros escuchar mi palabra, pero esa palabra os juzgará. ¿Por qué? Porque es una palabra que no es simplemente de ilustración de la mente, sino que es una palabra de propuesta de salvación. Y esto es lo que justifica el que yo esté aquí en nombre de mi Padre anunciando la salvación. El mandato de mi Padre, la obra que yo realizo, es obra de vida eterna. Y por tanto, si yo hablo y hablo por encargo del Padre, lo que os ofrezco es que salgáis de las tinieblas, que podáis caminar en la luz. Esta es la obra de la Iglesia, que nació entonces para la misión de una manera particular, con ese primer viaje a Chipre, y que ahora tiene que continuar en estos momentos, rumbo ¿dónde? Donde Dios diga. ¿Y con qué medios? Con los mismos de ellos. ¿Y con qué método? Igual que ellos, orando, ayunando, reclamando el Espíritu,
y después con el mismo espíritu, impulso misionero, para saber que no hablamos en nombre nuestro, sino que hablamos en nombre de aquel que nos ha enviado.